Be strong. Buenos días, nosotros somos el grupo número 2 y está conformado por los siguientes integrantes: Cedeño Yair, Cedeño Alex, Cedeño Clever, Ceballos Erika, Ceballos de Llaneira, Conforme Carlos, Delgado Jessica, Gómez Brian, Guajala Oscar, Guzmán Patricio. Y el tema es la micropropagación. Bueno, y aquí les vamos a mostrar el índice de nuestro trabajo. Bueno, como introducción tenemos la micropropagación. ¿Pero qué es la micropropagación? Es el conjunto de metodologías y procesos utilizados dentro de los cultivos. También es utilizado para repetir plantas asexualmente de forma ligera, eficaz y en grandes acumulados. También consiste en tomar pequeñas unidades del tejido de una planta o estructuras enteras como yemas y cultivar en condiciones artificiales para generar plantas completas y mejorar nuestros cultivos. La micropropagación es actualmente la base de una amplia industria comercial en la que participan cientos de laboratorios en todo el mundo y sus ventajas en cuanto a la rapidez de la multiplicación. Puede utilizarse para generar materiales de plantación libre de enfermedades. Esto es posible gracias a la propiedad de potencia que tienen las células vegetales, la capacidad de regenerar una planta completa a partir de una célula o conjunto de células, y de esta forma formar como células somáticas de cualquier tejido tienen el potencial de formar tallos, raíces o embriones somáticos. Es una herramienta muy útil en los programas de mejoramiento que tienen el potencial de producir plantas de calidad uniforme a escala comercial. La reproducción asexual. Hoy en día es muy conocida y utilizada por los agricultores, ya que nos permite obtener una gran cantidad de plántulas a partir de una planta madre. Dependiendo del método, la podemos obtener por medio de bulbos, como en el caso de la cebolla, también por medio de raíces, como es el jengibre de tubérculos, también como es el caso de la papa, también tenemos por medio de cormo, que es muy conocido en nuestro medio, por medio del plátano o banano. También tenemos lo que es la reproducción asexual artificial, que es también por medio de injertos, que lo conocemos en cacao, en cítricos y entre otras plantas. También tenemos lo que es el cultivo de tejido vegetal, que comúnmente se da en el laboratorio. Las plantas obtenidas de esta reproducción son iguales entre sí, es decir, iguales a la madre, son clones, tienen las mismas características genéticas que las pueden hacer resistentes a ataques de plagas y enfermedades, y además muy productivas, ya que es lo que nos interesa, que sean resistentes a ataques de plagas y enfermedades y que sean productivas para que nos den buena rentabilidad y buena ganancia. La totipotencia. Se denomina totipotencia a la capacidad de que una célula pueda generar réplicas. Esta tiene la habilidad de que la célula pueda dividirse y producir todas las células diferentes en el organismo. Ejemplos de células totipotentes, que son las esporas y el cigoto. En el espectro potencial, la totipotencia representa la célula en la mayor capacidad de diferenciación. Toti viene del latín totus, que significa totalmente. La totipotencia restringida es en animales. Esta propiedad, característica de las plantas, permite la supervivencia en condiciones ambientales desfavorables o luego del ataque de herbívoros, plagas y patógenos. El cultivo in vitro se inicia con la extracción de pequeños fragmentos o tejidos tomados de diversas partes de las plantas, tales como de la raíz, hojas, segmentos nodales, yemas axilares, yemas florales y apicales. Una vez que cogemos todos los fragmentos, procedemos a desinfectarlos y a limpiarlos.
lo llevamos al laboratorio donde vamos a hacer el cultivo de in vitro. Tenemos que usar todas las herramientas necesarias para aquello que vamos a hacer. Tenemos que desinfectarla, por ejemplo, la podemos desinfectar con alcohol. Tenemos que usar una buena bioseguridad y recordar siempre que el envase en el que vamos a colocar el tejido tomado de diversas partes de las plantas, tenemos que ponerle una etiqueta con la fecha y la especie en la que vamos a hacer aquel cultivo. Será tenido en el laboratorio por el tiempo, por un mes o un mes y medio, dependiendo la especie. Micropropagación, generalidades y procesos. Dentro de la micropropagación existe una técnica que se le da el nombre de cultivo in vitro. El cultivo in vitro consiste en cultivar tejidos vegetales, se puede utilizar cualquier tipo de desplante. Al estar hablando yo de desplante me refiero a la hoja, al brote, a la yema o a cualquier parte de la planta que se puede producir y finalmente hacer una planta terminada. La propagación in vitro tiene muchas ventajas. Una de ellas es que se tiene plantas todo el año. También que en un espacio reducido se tiene un gran número de plantas. Más o menos se calcula que 10 metros cuadrados de estantes son suficientes para un cultivo de 20.000 plantines. Estos resultados son de gran interés para la industria de papel, de celulosa y de maderera. El cultivo in vitro permite la producción y distribución de mudas libres de patógenos a partir de tejidos meristematáticos que no están infectados por virus. Las técnicas de cultivo in vitro de vegetales fueron asimiladas rápidamente por empresas, instituciones de investigación y de desarrollo, ya que estas facilitan bastante el mejoramiento genético y también porque se representan una etapa indispensable en la obtención de las plantas transgénicas, siendo técnicas de dominio público y también que lo más importante que son de bajo costo. Asimismo, numerosas empresas lo utilizan en todo el mundo para garantizar la calidad genética y fitosanitaria de las mudas y semillas comercializadas. Esta tecnología está ampliamente difundida en casi toda América Latina, donde representa el segundo producto más comercializado de la biotecnología agrícola, como una amplia difusión en la oleicultura, en la horticultura, en la floricultura y en la propagación de las plantas ornamentales, así como la producción de plantas de interés industrial, como por ejemplo la caña de azúcar, el café y de muchas mudas forestales para la industria de papel. Gracias. La micropropagación o propagación clonal es una de las aplicaciones más generalizadas del cultivo in vitro. A través de la micropropagación partiremos de un fragmento de la planta madre. Se obtiene una descendencia uniforme con plantas genéticamente idénticas, lo que se denomina clone. El fragmento más usado para los procesos de propagación in vitro son las yemas vegetativas de las plantas. En sí partiremos con los frascos que contienen las plantas, se ubican en estanterías con luz artificial dentro de la cámara de crecimiento, donde se fija la temperatura en valores que oscilan de 21 grados a 23 grados centígrados, además de controlar la cantidad de horas luz. Por su parte, el medio de cultivo se compone de una mezcla de sales minerales y vitaminas reguladores de crecimiento. Tenemos los azúcares, agua y agar. La composición del medio depende de la especie vegetal y de la etapa del proceso de la micropropagación. Los principales factores no biológicos que afectarán el desarrollo del cultivo in vitro son ambiente químico, composición del medio de cultivo, pH, ambiente físico, temperatura, luz y fotoperiodo y por último la humedad. Dentro del proceso de micropropagación diferenciamos varias fases o etapas. La primera, selección y preparación de la planta madre. La segunda, desinfección de las yemas de la planta o desinfección de la semilla. La tercera, la introducción del material seleccionado in vitro. La cuarta, multiplicación de brotes. La quinta, enraizamiento. Y la sexta, aclimatación. Ya. En estas secuencias o etapas abarca el ciclo completo de multiplicación de plantas in vitro. Puede ser aplicada a diferentes especies vegetales. En cada caso se podrán incluir simplificaciones o cambios de acuerdo a las características de la planta, pero en términos generales son comunes el proceso de propagación
in vitro. La micropropagación o propagación clonal. A través de la micropropagación es a partir de un fragmento de una planta madre. También se puede obtener descendencias uniformes de la planta. Cuando se identifica de una misma planta se denomina clones. También es más usado como en las yemas vegetativas de la planta. La temperatura óptima es de 21 a 23 grados. Hay dos componentes, las cuales son las sales minerales y vitaminas reguladores de crecimiento, como el agua, el azúcar y el agar. Si sembramos una planta dentro de un frasco de vidrio, sería prácticamente un ambiente artificial. Tenemos dos características de las plantas. La asexia, o sea, ausencia de gérmenes, y también los controles que afectan el crecimiento en las plantas. En los últimos años, las plantas, cuando son unos niveles muy altos, como niveles celular y molecular. Ok, empezaremos desde la fase 0. La fase 0 comprende la preparación de la planta madre. Para poder establecer el cultivo en condiciones de asepsia, debemos tener explantes con un buen desarrollo de crecimiento y un alto grado nutricional. Para lograr esto, debemos enfocarnos mucho en la planta madre. ¿Y cómo lo haremos? Mediante la introducción o el mantenimiento de la misma dentro de un invernadero. Dentro del invernadero, lo que buscamos es que la planta tenga un desarrollo óptimo y, de la misma manera, un buen saneamiento. Al hacer esto, estamos evitando que la planta esté en contacto con fitopatógenos que pueden estar en el suelo o en el aire. La estadía o el tiempo de la planta dentro del invernadero va a oscilar o va a fluctuar entre semanas a meses. Ok, una vez culminada la fase 0, pasaremos a la fase 1, que comprende la desinfección del material vegetal. Una vez elegida la planta madre, se extraerán los fragmentos a partir de los cuales se obtendrán los explantes. Los explantes son o pueden ser yemas, trozos de hoja, porciones de raíces, semillas, etc. Antes de extraer los explantes, vamos a hacer una desinfección a los fragmentos de la planta madre para eliminar los contaminantes comunes, que pueden ser hongos, bacterias y que son muy comunes en el medio ambiente. Ok, ahora pasaremos a la fase 2, que comprende la introducción del material in vitro. Luego de la desinfección superficial, las semillas o las yemas o el material seleccionado se ponen en medio del cultivo estéril. La fase 3 comprende la multiplicación de brotes, y por multiplicación de brotes nos referimos a que durante esta fase se espera que los explantes que se extrayeron en la fase 1 y 2 anteriormente explicadas originen brotes con varias hojas. En la base de cada hoja hay una yema que se desarrollará luego de ser puesta en contacto con el medio del cultivo. Periódicamente estos nuevos brotes se deberán subcultivar en un nuevo medio ambiente, divisiones, resiembras, en tubos de cultivo u otros recipientes adecuados. Estas operaciones se realizan en cámara, de flujo laminar o en un lugar aislado que nos permita mantener las condiciones de asepsia, que es lo que buscamos. De esta forma, aumentar el número de plantas obtenidas. El número de plantas que se obtiene por la vía de micropropagación permite alcanzar incrementos exponenciales, considerando que todos los factores que afectan el crecimiento hayan sido optimizados. Pasamos a la fase 4, la penúltima fase, que comprende la elección de un medio de enraizamiento de explantes. Para enraizar los explantes se utilizan principalmente plantines individuales de un tamaño aproximado de 2 centímetros. Los brotes obtenidos durante la fase de multiplicación se transfieren a un medio libre de reguladores de crecimiento,
o que solo contengan hormonas de tipo auxina. Cabe recalcar algo muy importante, que algunas especies de plantas no necesitan pasar por esta etapa o por esta fase, ya que emiten sus raíces en el mismo medio del cultivo donde se desarrollan sus yemas nuevas. Por lo tanto, el proceso de multiplicación y enraizamiento transcurre de forma simultánea. Llegamos a la fase 5, la fase de aclimatación de los explantes enraizados. Los explantes recién enraizados son muy sensibles a los cambios ambientales, de manera que el éxito o el fracaso de todo el proceso depende de la aclimatación. En esta etapa sufrirán cambios de diferente tipo que permitirán la adaptación de las mismas a vivir en condiciones naturales. En conclusión, la propagación in vitro a través del cultivo de embriones cigóticos demuestra ser eficaz para la obtención de plántulas. Micropropagación es un tema de mucha importancia, ya que es útil para preservar y perpetuar la genética. Es muy eficaz estudiarlo y analizarlos, por lo que nos ayuda a que podamos aprovechar el área de siembra, para así lograr obtener un gran número de plantas a partir de un solo tejido de una planta donadora, en que es bueno para tener una mayor producción de calidad, ya que como futuros profesionales es la base de una amplia industria comercial gracias a la rapidez de la multiplicación. Aunque debamos tener en cuenta que los costos de producción a nivel de laboratorio comercial, en donde se efectúa la propagación masiva, son diferentes a los costos de laboratorio de investigación. Los mismos que para realizar una debida comparación y análisis económico se deberá realizar una validación de los mejores tratamientos obtenidos en las diferentes fases.